Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, depende de los horarios de cada uno, y gracias por la presentación. El honor es mío de poder estar pues, con ICA, pero también con todos vosotros y vosotras para compartir unas ideas sobre el tema este de protección en acción humanitaria. Es un tema pues complejo, todavía en fase de desarrollo, pero ya es una realidad como un sector más. No es que sea solamente algo complementario o algo transversal, sino que también se ha convertido en un sector más dentro de la acción humanitaria. Si os parece, pues revisamos esta presentación, que es, bueno, no es muy... Espera un momentito, a ver. Sí, no es larga, simplemente es como lo que llamamos este enfoque generalista del trabajo en protección humanitaria, que es un poco la misma lógica que sigue la política de ECO, y también, de hecho, lo que el Global Protection Cluster ha incorporado, que es el enfoque de riesgo, con un posible enfoque que presentamos a continuación. Voy a ir avanzando un poquito. Le damos enfoque generalista, como podéis ver ahí, porque se trata un poco de plantear que no es una cuestión solamente para especialistas. Es decir, que igual que cada sector en acción humanitaria tiene pues, sus personas especialistas, por así decirlo, pues hablamos de WARS, de seguridad alimentaria, salud, etcétera, pues también en protección hace falta esa especialización, digamos, pero no es algo exclusivo de personas que sean abogadas ni de personas que tengan una formación muy amplia, muy específica en un campo, porque realmente no hay un campo de conocimiento todavía en que se forme uno, excepto ese tipo de cursos como los que hace IECA, por ejemplo, o los que hace NOAA o otras instituciones, ¿no? Pues damos un enfoque generalista, un poquito para dar una visión de conjunto de cómo la protección se puede trabajar desde el punto de vista especializado. Y a ver si logro activar la pantalla. A ver, aquí está. Creo que hay muchas definiciones de lo que es la protección humanitaria, pero esta quizá, la que tenéis en pantalla del IASC, del Interagency Standing Committee, que es una especie de cuerpo que engloba, que coordina, que abarca diferentes agencias de Naciones Unidas, ONGs, gobiernos, etcétera, se define protección, como ahí veis, como todas aquellas actividades que estén destinadas a salvaguardar el respeto de los derechos de cada persona, de conformidad con con el derecho internacional de los derechos humanos, DIH, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí tenemos siempre una pregunta y siempre lo presentamos de esta manera, por así decirlo, que es, si os fijáis bien, si destacamos aquí protección como todas aquellas actividades destinadas a Entonces siempre planteamos un pero, y siempre lo planteamos de la misma manera, que creo que es, bueno, más o menos pedagógica o clara, y es, si por un momento nos detenemos aquí y pensemos qué es salud. Vamos a dejar un momento la protección, pensemos qué es salud. Y seguro que se os viene a la cabeza que salud es pues esa definición famosa de la OMS, que dice que salud es pues, un bienestar a nivel físico, a nivel psicológico o psíquico y a nivel social, ¿no? Y la broma que siempre hago sería la misma, sería que eso no es salud. Si miramos esa definición de protección, tendríamos que decir que salud son todas las actividades que hace vuestro médico de cabecera para que estéis saludables. Claro, enseguida uno piensa, esto no es, no, salud no son las actividades que hace nuestro médica o médico de cabecera. Pues por la misma razón, protección. Con esa definición del IASC. ¿Por qué es esto? Probablemente porque esta definición del IASC costó mucho trabajo llegar a ella, es un consenso internacional entre muchas instituciones y cuando hay un consenso cuesta y se buscan siempre los mínimos. Por eso es más seguro, por así decirlo, es digamos menos complejo definirlo como actividades. Lo que nosotros planteamos, no solo nosotros, más gente ha planteado que la procesión no es solo un proceso, ha de ser también un resultado y por tanto se podría plantear algo así como esto. Protección podría ser el resultado aceptado de todas las actividades emprendidas con el marco de derechos humanos, ¿no? Nos parece que casi planteado como resultado estamos más cercanas a lograr definir un poco los resultados en protección. ¿Y por qué introducimos la palabra aceptado que veis ahí? Porque al fin y al cabo la protección no puede ser medida desde el punto de vista de quien intenta otorgar protección,
tendrá que ser medida también desde el punto de vista de quien es sujeto de protección. No solamente hablamos de personas beneficiarias, sino también de aquellos sujetos que ostentan derechos y que se ven violados en un conflicto o en un desastre, por tanto son sujetos de protección a nivel humanitario, ¿no? Por eso hablamos de resultado aceptado. Con toda esta lógica, bueno, permitidme que salte un poquito esto, porque solamente esto es algo que plantea Interaction, que es también un consorcio de organizaciones, sobre todo en Estados Unidos y Norteamérica. Se ha propuesto ya un marco para una protección basada en resultados, pero permitidme que salto esto ahora porque nos desvía un poco de a dónde vamos, digamos, ¿no? Antes de seguir avanzando un poco, nos gustaría comentar un poco quién es quién en protección, de modo muy informal, completamente informal. Y aquí veis la parte interesada, que es la traducción que a veces se hace, nunca perfecta, del concepto en inglés stakeholder, que es un concepto muy útil, muy claro en inglés, pero poco traducible al castellano. Digamos, todos los actores que tienen que ver con el tema de protección. Y uno de ellos sería, como veis aquí, lo que llamaríamos primary stakeholders, las principales partes interesadas, que son las personas que ostentan derechos que se ven violados, o personas beneficiarias también se llamaría, ¿no? Lo que nos interesa más bien sería plantear que lo que se llaman titulares de obligaciones o duty-bearer stakeholders serían aquellos actores que tienen una responsabilidad de proteger. O sea, que tienen una responsabilidad legal en protección y que no son muchos actores realmente. O sea, en número pueden ser muchos, pero en cuanto a categorías son pocas. Tenemos en primer lugar y sobre todo a los estados y gobiernos dentro del estado. Son quien tiene quizá la principal responsabilidad en protección. También tiene una responsabilidad en protección los grupos armados no estatales, porque cuando hablamos de responsabilidad en protección nos referimos a esos marcos legales y, como sabéis, dentro del derecho internacional de derechos humanos, los estados y gobiernos se ven obligados por el derecho internacional de derechos humanos, los derechos humanos en general, pero también los estados y los grupos armados no estatales, si hay un conflicto armado, se ven obligados por el derecho internacional humanitario. Digamos que es un marco que también obliga a los grupos armados de alguna manera a contribuir a algunos aspectos de protección, de modo distinto, por supuesto, que los estados. Y tenemos sobre todo luego un tercer gran grupo que sería lo que se llama misiones de mantenimiento de la paz, porque desde que hace unos pocos años Naciones Unidas planteó que los derechos humanos tienen que estar en el centro de toda acción humanitaria y en general de toda acción por Naciones Unidas y los estados que hacen parte de Naciones Unidas. Entonces ya todas las misiones de paz, peacekeeping missions, tienen un mandato siempre en protección. Aparte de eso, luego nos quedaría sobre todo lo que se llaman los key stakeholders o partes interesadas claves, que sería un poco el resto de actores. Hablamos de Naciones Unidas, diferentes agencias y cuerpos de Naciones Unidas, hablamos de Cruz Roja Internacional, que no tiene un deber de protección, sino que tiene un deber de intentar monitorear para garantizar, pero al fin y al cabo quien garantiza son los gobiernos, los estados y los grupos armados también, ONGs, instituciones religiosas, etcétera. Todo ese conjunto de actores, digamos, tiene que ver con protección desde el punto de vista de que pueden contribuir a protección o también pueden contribuir a veces a deteriorar la protección, pero digamos que contribuyen a proteger. Que nos interesa más de todo este grupo serían los titulares de obligaciones o duty stakeholders, porque ellos van a ser todo el tiempo la referencia que tengamos para pensar en términos de protección. Pero que aquí hay una cosa de fondo que adelanto ahora, al fin y al cabo, los actores humanitarios, primero no hay una responsabilidad de proteger, responsabilidad legal. Por supuesto hay una responsabilidad de hacer las cosas bien dentro de lo que hace un actor humanitario. Y es diferente. Pues tiene que hacerlo bien y asegurando que la protección se transversaliza. En mainstreaming protection se incluyen, digamos, ¿no? Pero más allá de lo que hace el propio actor dentro de su mandato y trabajo, al fin y al cabo la responsabilidad la ostentan esos actores que hemos mencionado y los actores humanitarios pueden contribuir, pero siempre con referencia a esos actores que tienen, primero, la responsabilidad legal y segundo, la capacidad, al fin y al cabo, ¿no? Si avanzamos un poquito más con la presentación, podemos un poquito ver lo que llamamos el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo, el riesgo es una teoría social que se ha aplicado, como sabéis, seguramente a muchas áreas de conocimiento distintas. Se ha aplicado a tema de gestión de desastres. Bueno, se ha aplicado mucho, por ejemplo, a la gestión en el mundo de negocios y empresas. Es un elemento común.
pero más cercanas a nuestro ámbito se ha aplicado mucho, por ejemplo, en la teoría de desastres y manejo de desastres, en seguridad de personal humanitario, y hace un tiempo ya pues hemos ido aplicando a protección humanitaria. Y entonces se plantea que la protección humanitaria, o sea, que las necesidades en protección se pueden enmarcar, plantear como riesgos, de modo que si una población en un contexto determinado tiene necesidad de protección, podemos plantear que está en riesgo. ¿Y cómo lo planteamos? Pues intentando evaluar ese riesgo. Y el riesgo, como teoría social, tiene una particularidad. Tiene muchos efectos y muchas virtudes. Pero entre las virtudes, podrás que el riesgo, para hablar de riesgo como fenómeno, hablamos de algo que se puede descomponer en tres partes. Las tenéis aquí. Amenazas, vulnerabilidades y capacidades. Vamos a verlas un poco más en detalle. Estas tres dimensiones o estos tres factores que construyen el riesgo se relacionan entre sí en esta ecuación que es una falsa ecuación matemática. Tenemos las amenazas. ¿Qué son las amenazas? Desde el punto de vista del riesgo, las amenazas son aquellas acciones o promesa de acción, por así decirlo, que llevan a cabo actores con poder en un contexto humanitario. Esas amenazas a veces afectan directamente a la población civil, como por ejemplo cuando una población se ve obligada a desplazarse porque un ejército está bombardeando la zona en la que viven, o porque un actor armado no estatal está reclutando forzosamente a gente joven para sus filas y entonces la población decide irse o se resiste a ello. Esos son ejemplos de amenazas, ¿no? Pero también tenemos el concepto de vulnerabilidad, que serían aquellas condiciones o situaciones que hacen que un determinado grupo de población civil, en caso de que una amenaza se lleve a cabo, va a sufrir mucho daño. Son aquellos factores que generan daño y que les hacen sensibles a esas amenazas que se pueden dar. Y tenemos en la parte de abajo de la ecuación las capacidades, que sería un poco la otra cara de la moneda, más o menos, de las vulnerabilidades. Serían las habilidades, las capacidades que tiene ese grupo de población para protegerse, es decir, para intentar reducir las amenazas que enfrentan o para reducir las vulnerabilidades. Por ejemplo, cuando en una población que está justamente, por ejemplo, expuesta a un desplazamiento forzoso por ataques, por bombardeos o ataques armados de un ejército, de un actor armado no estatal, si esa comunidad, si ese grupo de personas tiene la capacidad de reclamar sus derechos, en algunos contextos puede ser, es una capacidad. Pero si tiene la posibilidad también de, si llegan los actores armados, de esconderse, como pasaba, por ejemplo, en el norte de Uganda, con el ejército de resistencia del Señor, que iba a reclutar jóvenes, y los niños y niñas y chicos y chicas literalmente caminaban kilómetros cada noche para dormir lejos de las comunidades en las que estaban expuestos a la gente de este grupo armado. Y regresaban en la mañana, porque el grupo armado solamente solía hacer incursiones por la noche. Ese tipo de acciones que la comunidad o el grupo puede hacer son capacidades, le llaman capacidades. Si miráis la ecuación, que insisto que es una falsa ecuación, podéis ver que el riesgo, o sea, las necesidades en protección, son directamente proporcionales a las amenazas. Es decir, que a más amenazas o a una amenaza más grande, el riesgo es mayor. Son también directamente proporcionales a las vulnerabilidades. Es decir, que ante una amenaza determinada, si la población que estamos trabajando es muy vulnerable, o sea, puede fácilmente sufrir daños si se hace la amenaza, eso incrementa el riesgo. Y sin embargo, el factor de capacidades es inversamente proporcional al riesgo. Es decir, que a más capacidades tenga ese grupo poblacional que estamos mirando, menos riesgo van a enfrentar. Es un poco esta lógica de la ecuación. Decimos que es una ecuación porque tiene esta proporcionalidad. Amenazas directamente proporcional, vulnerabilidades directamente proporcional, capacidades inversamente proporcional. Todo esto nos arroja que si incrementamos las amenazas, las vulnerabilidades y disminuimos las capacidades en el análisis de un grupo, tenemos un grupo que está expuesto a un riesgo muy alto o, por decirlo de otra manera, que tendría muy altas necesidades en protección. Abajo veis también unas frases que son muy importantes porque hablamos de que ese riesgo siempre ha de ser analizado de muy situado, muy específico. Es decir, para un grupo de población específico. Por ejemplo, es muy difícil analizar el riesgo, por ejemplo, que enfrentan las personas desplazadas en el mundo.
o los refugiados o refugiadas del mundo, porque esa población es muy heterogénea, vive diferentes circunstancias en diferentes lugares, porque son diferentes lugares también con esas diferentes circunstancias y por tanto es muy difícil generalizar. Por eso hablamos de que siempre el riesgo se analiza por una población específica, en un escenario concreto y en un momento dado. ¿Por qué decimos esto? Porque el riesgo cambia con el tiempo. Según van cambiando los factores, cambian las amenazas, cambian vulnerabilidades, cambian capacidades, cambia el contexto más amplio y por tanto el riesgo va cambiando. Digamos que la foto del riesgo ha de ser dinámica y no estática. Y hay que analizarlo regularmente. En resumen, por resumir un poquito toda esta diapositiva, digamos, el riesgo depende de las amenazas que sufre la población, a las que se vea expuesta la población, depende de las vulnerabilidades de esa población respecto a esas amenazas y depende también de las capacidades de esa población respecto a esas amenazas. Siempre una población específica en un escenario dado, en un momento determinado. Fijaros, perdón, vuelvo atrás, fijaros que esto nos condiciona. Es decir, la lógica sería que si veis el cursor acá, para disminuir el riesgo, o sea, asumimos que disminuir el riesgo es contribuir a protección de una población, se trataría en teoría de reducir las amenazas. A menos amenaza, menos riesgo. Se trataría de reducir la vulnerabilidad. Menos condiciones, situación de vulnerabilidad, menos riesgo. Y se trataría de incrementar las capacidades. A más capacidades, menos riesgo. Esta es la lógica de la ecuación de riesgo y es muy importante porque eso nos lleva a esta siguiente diapositiva. ¿Cómo se podría concebir que en protección humanitaria se podrían reducir las amenazas? Planteamos que se puede hacer de dos maneras, en general. Por una parte, cómo generar cambios en el accionar de los perpetradores, o sea, los actores que amenazan, digamos, si se lo piensan dos veces, o si ven inhibida su capacidad de actuar, o si ven que tiene otros costes distintos, entonces podría dejar de constituir una amenaza. Pero por otra parte, las amenazas también se podrían reducir si hay una mejora en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los titulares de obligaciones, es decir, del Estado, de las autoridades o del grupo armado no estatal. Es decir, de estas dos maneras se podrían concebir, en teoría, no digo que sea siempre factible, estamos hablando todavía de marco teórico, de marco conceptual, se podrían reducir las amenazas. Que los perpetradores dejen de hacer lo que hacían o lo hagan menos, por así decirlo, y que el Estado o los actores que tengan responsabilidad en esa circunstancia mejoren su cumplimiento actuando, tomando una actuación. Por ejemplo, si tenemos a un grupo armado no estatal que está haciendo un reclutamiento forzoso en una población para conseguir gente para sus filas, si se logra entablar un diálogo con ese grupo armado, por ejemplo, cuando CICR hace estos diálogos, o la propia comunidad entabla este diálogo, y se hace ver que es ilegal desde el punto de vista del derecho de intervención humanitario, si se consigue convencer, que sería una posibilidad teórica al menos, sería una acción de protección, o sea, ese entablar diálogo, ese crear presión sobre ese grupo armado, intentaría generar un cambio en ese accionar. En otro ejemplo distinto, si tenemos vamos a decir, una rama de un ejército, una rama corrupta de un ejército, y que está extorsionando a la población en una zona, bajo la amenaza de que si no responden a su extorsión de dinero, del tipo que sea, les van a expulsar de la zona, ¿no? Si esto llega a conocimiento de, digamos, el Comando Central del Ejército pues en la capital del país que sea, en un contexto de conflicto armado, por ejemplo, o en un contexto de desastre también natural, si esas autoridades centrales toman medidas y impiden que esa parte corrupta del ejército siga extorsionando a la población, eso es un ejemplo de la segunda actuación, mejoras y cumplimiento de las obligaciones por parte de un Estado, de un gobierno. En cualquiera de esos casos las amenazas disminuirían. La otra actuación que tenemos abajo sería entonces la parte de disminuir vulnerabilidades e incrementar capacidades. Esta parte también es muy importante porque se trata justamente de promover, como se dice ahí, cambios directos en las condiciones de vida de la población afectada. Y con cambios ahí nos referimos a una multitud, una variedad de cosas. Por ejemplo, podemos plantear que si una comunidad o una población es consciente de sus derechos, si hay el entorno adecuado para que puedan reclamar sus derechos, es una capacidad que disminuye la vulnerabilidad porque pueden reclamar derechos y buscar soluciones de sus propias autoridades cuando eso sea posible. Pero
por ejemplo, si una comunidad o un grupo de población puede evita o logra evitar el verse desplazada de una zona ante un conflicto que está produciendo, eso es difícil, también es una capacidad. Pero incluso al revés, si esa población está bajo una amenaza directa y grave y puede desplazarse, o sea, puede evadir esa amenaza y se desplaza, aunque esto genera también muchos daños, al fin y al cabo es una capacidad, porque desplazarse es una capacidad. Y, por ejemplo, una población confinada que no pueda moverse de una zona está altamente vulnerable porque se ve expuesta a la acción de un grupo armado o de un perpetrador, por así decirlo en general, ¿no? Entonces, esto es importante también porque fijaros que si miramos todo esto en su conjunto, alguien podría plantear, bien, entonces, un proyecto de seguridad alimentaria, como genera el objetivo número 3, cambios directos en la desconexión de vida de la población afectada, pues podría ser concebido como un proyecto de protección humanitaria. Y eso no es cierto, porque un proyecto de protección humanitaria tendría que poder abordar el conjunto de lo que tenemos ahí. Es decir, de alguna manera tendría que tener en cuenta cómo abordar amenazas y cómo reducir vulnerabilidades y niveles de capacidades, pero no solamente esta última parte. Las amenazas también están ahí. Y seguro que alguien estáis pensando, muchos actores humanitarios no pueden ni pensar siquiera en intentar reducir la amenaza contra una población, que es cierto. Si hay dos actores en un conflicto armado poderosos y ambos están suponiendo una amenaza directa y clara para las poblaciones civiles en una zona, es muy difícil que un actor humanitario por sí solo pueda ni siquiera concebir el frenar a esos perpetradores, ¿no? O lograr obligar a que un gobierno cumpla con sus obligaciones. Y por eso no estamos planteando que todos los actores humanitarios que se involucren en protección tendrían que abarcar todo a la vez, ni mucho menos. Lo que planteamos es que al menos el conjunto del riesgo ha de ser tenido en cuenta en la programación de esos actores. Y si hay un actor que tiene su mandato y su área de conocimiento en seguridad alimentaria, va a haber excelentes proyectos de seguridad alimentaria, pero eso no es por sí mismo protección, porque no está logrando abordar de alguna manera la amenaza. Digamos que en todo el sector de protección, ahí se ve quién se especializa un poco más en protección o qué actores humanitarios pueden abarcar protección al mismo tiempo que seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Pero para hablar de protección, con la lógica de riesgo que nos informa todo esto, tendría que poder hablar un poco del conjunto del abordaje del riesgo, incluyendo las amenazas. Si vamos a la siguiente diapositiva, que yo creo que es la última de las últimas, fijémonos que ahí tendremos un resumen de de los 3 posibles objetivos que podrían figurar en cualquier proyecto de protección humanitaria, como concepto, digo, como norma general. Objetivos que tienen que ver, o resultados que tienen que ver con cambios en la acción de perpetradores, con mejora del cumplimiento de obligaciones por parte de Estado o Gobierno, o en general de actores con obligaciones, y generar esos cambios directos en las condiciones de vida de la población afectada. Estos 3 objetivos de alguna manera tendrían que permear, tendrían que verse reflejados un poco en un proyecto de protección humanitaria de una manera o de otra. Después viene una discusión distinta. Después, digo metafóricamente, pues no vamos a poder hacerla ahora, la haremos en el curso. Algo distinto es cuando planteamos que con este marco conceptual, si nos vamos a la realidad, va a suceder que en muchos contextos los actores humanitarios tienen muy poca capacidad de influir en los actores que están generando los problemas de protección. Por ejemplo, Siria es uno de esos ejemplos extremos muy graves que lleva ya muchos años, gravísimos, en los cuales los actores humanitarios tienen limitada capacidad para lograr influir en el gobierno sirio o en otras partes del conflicto para que respeten la vida y los derechos de la población civil. Lo que pasa es que en estos escenarios, cuando sucede esto, realmente se puede hacer muy poco en protección humanitaria y realmente se puede hacer poco en acción humanitaria en general, excepto responder a necesidades muy básicas, porque el tema de protección humanitaria se ha planteado un objetivo más grande, a mi manera de ver, y más complejo, que es proteger. Y no es lo mismo lograr alimentar a una población o vigilar y contribuir a la salud de una población que intentar que los actores que inciden sobre ella para buscar un beneficio dejen de hacerlo.
En ese sentido, sí podríamos decir, creo que la protección es un resultado mucho más complejo que otros y que requiere de un cierto peso político y unas capacidades distintas a otros sectores. Realmente se podría decir difícilmente que ningún actor humanitario por sí mismo, solo, aisladamente, va a conseguir grandes resultados en protección. En general, la protección, cuando consigue resultados, implica o requiere la colaboración, la complementariedad, como dice CICR, de diferentes actores humanitarios que pongan su actuación en conjunto para intentar conseguir resultados. Y raramente un solo actor conseguirá un resultado en protección. Un solo actor humanitario sí puede tener resultados en seguridad alimentaria, en wars, etcétera, pero en protección, digamos, yo diría un poco así coloquialmente, que es otra liga distinta y que requiere más complementariedad, más coordinación. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Global Protection Cluster, los Protection Cluster en sus expresiones a nivel nacional en diferentes países, como un ejemplo, al menos también teórico conceptual, de cómo aunar esfuerzos para definir agendas en protección y buscar acciones conjuntas en protección, como por ejemplo acciones de incidencia o advocacy, como por ejemplo en reunir información sobre lo que pasa en un lugar, y como por ejemplo el involucrarse con autoridades para debatir estos temas y lograr que en la agenda del trabajo de esas autoridades estén los temas claves de protección que más nos preocupen. Esta es un poco la presentación. La verdad es que está un poco comprimida y solamente es una introducción a algunos aspectos. Esta presentación la trabajaríamos también en el curso, pero con un mayor nivel de detalle. Yo no sé si hablamos rápido, si ha sido muy denso todo, pero si os parece, podríamos quizá intentar responder a unas preguntas si tenéis o comentarios o establecer alguna discusión, porque en todo esto que he dicho, que es así como lo he dicho, también hay muchos puntos débiles y hay muchas cosas que habría que matizar cuidadosamente antes de pensar en trabajar en esto, como sabéis, quienes tengáis experiencia directa con estos temas tan difíciles. Pero dejo aquí la presentación y si os parece, pasamos a preguntas, si está bien. Una pregunta plantea que si podría compartir algunos ejemplos sobre esos supuestos, sobre supuestos reducir amenazas y vulnerabilidades y aumentar capacidades. O sea, cómo poner en marcha la pregunta, cómo concretar esas acciones. Claro, antes he puesto a uno, pero vamos a ser un poco más específicos. Imaginemos que estamos en un país, luego hay una pregunta sobre desastres que también está interesante. Entonces voy a centrarme en un ejemplo de conflicto armado. Imaginemos que estamos trabajando, organizaciones humanitarias en un país con un conflicto armado. Como casi todos los conflictos armados, va a haber población que busca refugio y población que se encuentra con desplazamiento interno. Vamos a hablar de desplazamiento interno. Imaginemos varios casos. Imaginemos que hay una comunidad o un grupo de personas que han tenido que desplazarse de su ubicación de donde vivían, porque los combates están afectando directamente. Han matado ya a varias gente, porque la amenaza puede ser una amenaza dirigida contra la gente, pero también hay una amenaza que llamamos indirecta, que sería que la gente se ve afectada por lo que están, por combates, por ejemplo, por lo que están haciendo otros, digamos, ¿no? Imaginemos que hay una guerrilla y un ejército, ejemplo frecuente. Imaginemos que el ejército combatiendo a la guerrilla bombardea y hace esta política de tierra arrasada o tierra quemada y ha matado también a civiles, etcétera. Y además el ejército considera a todos esos civiles como que apoyan a esa guerrilla, sea o no sea cierto, ¿no? Entonces la gente se ha desplazado. Se ha desplazado a una ciudad cercana. Se han desplazado, no sé, 5.000, 10.000, 4.000, 200 personas, no importa, ¿no? Esa población que se desplaza pues está sujeta a un conjunto de derechos, según el derecho internacional de derechos humanos, que se resume muy bien en lo que se llaman los principios rectores para el desplazamiento interno, o los principios DENG, que plantea los derechos que tiene una población cuando, a no ser desplazada arbitrariamente, pero también cuando está desplazada y también de cara a su reubicación como solución duradera. Imaginemos que esa población desplazada en esa ciudad primero tiene necesidades humanitarias del tipo de alimento, comida, salud, etc. Pero si nos centramos en protección, imaginemos que esa población está siendo hostigada por la policía, porque la policía piensa que se han huido de ahí, están todos como delincuentes o guerrilleros o como se plantea a veces, ¿no? Entonces la policía hostiga a esa población, la agrede, instalan puntos de control o checkpoints en diferentes lugares cerca de donde la gente se ha agrupado
Y ha habido secuestros, ha habido asesinatos, abusos y agresiones sexuales contra mujeres y niñas, por ejemplo. Extorsión contra mujeres y niñas también a cambio de servicios sexuales o a cambio de dinero, contra hombres para que paguen dinero si quieren ir al mercado a trabajar en alguna cosa. Imaginemos que todo esto se da. Todo eso son amenazas. O sea, las amenazas de extorsión económica, la amenaza de extorsión sexual, el que haya checkpoints en los cuales los hombres y los chicos, por ejemplo, por esta mirada que podrían ser como combatientes, son detenidos arbitrariamente, o son desaparecidos, son asignados o son maltratados, todo eso son amenazas. Entonces imaginemos que las organizaciones humanitarias que trabajan en esa ciudad, además de involucrarse en proyectos sobre alimentaria, salud, shelter, todas estas cosas que son muy importantes, también deciden porque tienen que involucrarse en protección. Entonces desarrollan una serie de acciones y actividades para intentar reducir la amenaza. El objetivo general aquí podría ser, por ejemplo, intentar conseguir que las autoridades en la ciudad cumplan con sus obligaciones, protejan a la población desplazada y tomen acciones claras contra cualquier actor de cualquier tipo que esté afectando negativamente a la población desplazada. Quizás el gobierno de la ciudad o la alcaldía o quizá el gobierno a nivel nacional no está muy por la labor y entonces la organización humanitaria se embarca en una serie de actividades. La más conocida es la advocacy o incidencia, que es una de ellas, pero hay muchas más. Por ejemplo, imaginemos que se involucran en hacer un trabajo de buscar evidencias sobre lo que sucede para usar esta información en sus reuniones con autoridades. Y en ese sentido realiza una serie de trabajo de fact-finding, averiguar información, digamos, qué está sucediendo, con qué frecuencia sucede, un poco intentar conocer el impacto de lo que está sucediendo, porque esa información será muy importante si se reúnen con autoridades para decir, miren, está sucediendo esto, esto, esto y esto. También será importante si no solo se reúnen con autoridades, sino también buscan reunirse, por ejemplo, con embajadas, en la capital quizá, para procurar generar lo que llaman movilización, en el sentido de que también estas embajadas expresen su preocupación ante ese gobierno, sobre lo que está sucediendo en el país. Claro, esta información no se encuentra preguntando en una esquina. Habrá que ponerse de acuerdo para ver cómo entrevistarse con las personas afectadas que tendrán miedo y desconfianza o construir una relación con esas personas, cómo buscar esta información, cómo proteger esta información, cómo analizarla y cómo poder utilizarla después. Pero en otro orden de cosas, pues distinto, también se puede realizar actividades para formar a las personas en sus derechos, si el marco lo permite, de modo que sean conscientes de sus derechos, si no lo eran, de sus derechos como personas desplazadas y que puedan un poco promover el desarrollo de su propia organización para que puedan reclamar dichos derechos, ¿no? Imaginemos también que en todo esto debacle que ha sucedido, la persona es desplazada, con esas amenazas que tienen, imaginemos que otras acciones pueden ser, por ejemplo, el trabajar con centros comunitarios, si los hay, vinculados quizá a organizaciones religiosas, por ejemplo, vinculados a ONGs locales, asociaciones vecinales, etcétera, que puedan contribuir a ofrecer a estas personas desplazadas espacios de cohesión y de trabajar conjuntamente, analizar lo que está sucediendo de modo que puedan tomar sus propias decisiones, porque a veces la gente que se desplaza realmente no sabe lo que está sucediendo fuera de su entorno inmediato. Tener esta información para poder obrar en consecuencia por parte de personas desplazadas es otra acción que se puede hacer. Todos esos son ejemplos, se pueden citar más, pero si os fijáis, estos ejemplos intentan reducir la amenaza porque intentan conseguir que las autoridades tomen cartas en su obligación en el asunto y respondan a ello. Intenta documentar lo que está sucediendo para un poco forzar, obligar, promover que las autoridades respondan. Intentan también generar capacidades y reducir vulnerabilidades en las personas directamente afectadas, las personas desplazadas, y también intenta crear preocupación en otros, por ejemplo, embajadas u otras organizaciones religiosas, etcétera, para que también se involucren en el asunto. Si os fijáis un poco, esto es un pequeño resumen de cómo intentar reducir amenazas, reducir vulnerabilidades e incrementar capacidades. La lista podría ser mucho más larga, pero esto es un ejemplo de todo esto, de cómo se articula esto en la lógica, pues que podría ser un ejemplo perfectamente real, creo. Lo dejo ahí. Si quien hizo esta pregunta quiere comentar más, pues estupendo, lo podemos desarrollar un poco más. Todo lo que he dicho, si os fijáis, no es nada extraordinario y además encaja perfectamente con los otros sectores. O sea, si hay una organización que trabaje seguridad alimentaria a esta población desplazada, todo esto encaja perfectamente con la lógica de protección. Y así pasa con salud, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que es un sector más.
Había, perdón, que voy a subir otra vez por acá. Había otra pregunta que se refería, que también es muy interesante, a desastres naturales. Claro, es muy interesante porque quienes conozcáis de desastres naturales, sabéis que se podría manejar la misma ecuación que hemos visto antes. O sea, amenaza, bueno, hay capacidad, pero quien hace la pregunta plantea, cuando hablamos de desastres, de amenaza natural, en términos de desastres, la pregunta es, ¿podríamos hablar de protección? Pero en este caso la capacidad de reducir la amenaza reducir, es poca. Claro, la diferencia fundamental entre el enfoque de riesgo para desastres y para protección en otros contextos es que en desastres la amenaza como tal, en primer lugar, se cambia por lo que se llama hazard o amenaza general, que es un fenómeno, bueno, digamos natural, una inundación, un terremoto, etc. Vamos a decir así, ¿no? Entonces, claro, no se puede abordar esa amenaza. Lo que el trabajo básicamente se referiría a reducir vulnerabilidades e incrementar capacidades. Pero es que cada vez que hay un desastre natural, no solo es el desastre natural lo que afecta a la gente, que también se produce una serie de amenazas directas de protección, por así decirlo, que afectan. Por ejemplo, la trata de niños y niñas cuando ha quedado sin padre y madre. Por ejemplo, todo lo que la violencia basada en género contra personas, sobre todo mujeres y niñas, pero personas en general, en contextos de desastre natural, por ejemplo, las extorsiones, los robos, los asesinatos directamente se producen en esos contextos. Entonces, casi siempre que hay un contexto de desastre natural, primero es verdad que no se puede abordar lo que es esa amenaza natural, ¿de acuerdo? Pero todas las otras amenazas que surgen hay que abordarlas también. Y las personas que se desplazan por un desastre natural están sufriendo no solamente esa amenaza del fenómeno natural, sino también un conjunto de amenazas que devienen reales en ese contexto y, por tanto, siempre habría que trabajar las dos cosas a la vez. El riesgo vinculado al desastre natural en sí, pero también el riesgo vinculado a las amenazas en cuanto que hay actores, es decir, personas, instituciones, grupos, actores con poder que devienen una amenaza, que perpetran amenazas contra las personas. Sería la combinación de ambas, de riesgo de desastres y riesgo enfocado a protección, la mejor combinación para abordar estas cosas. No sé si me explico, espero. Hay otra pregunta también muy interesante sobre el tema de mainstreaming protection o transversalización de la protección, que es cierto, o sea, todo lo que he explicado hasta ahora se refiere a la protección que se llama vertical, es decir, un proyecto que tenga un objetivo explícito en protección. Por ejemplo, los derechos de la población desplazada, por ejemplo, que la población desplazada pueda reubicarse de modo seguro en su emplazamiento original o pueda reubicarse en otro lugar que sea aceptable para ellos. Todo eso sería protección vertical, o sea, proyectos que tienen un objetivo que tiene que ver con protección directamente. Pero esa protección vertical, se aplica solamente en proyectos de protección. Lo que se aplica en todo proyecto de acción humanitaria sería la transversalización o la mainstreaming protection, que se refiere a que dentro del trabajo que hace cualquier organización humanitaria tiene que transversalizar la protección. Es decir, por ejemplo, una organización que trabaja en seguridad alimentaria se mantiene en su objetivo de seguridad alimentaria, pero a la hora de desarrollar las actividades y conseguir resultados en seguridad alimentaria, todo esto tiene que estar leído desde el punto de vista de protección. No es una protección vertical, o sea, no tiene objetivo en protección ese producto, pero sí tiene que asegurar que todo lo que haga tenga en cuenta la protección. Ejemplos que ya son muy conocidos. Una de las, dentro de las características que, por ejemplo, ECO plantea para transversalizar la protección está el enfoque de dignidad. Toda acción humanitaria, en este caso es alimentaria en el ejemplo, tiene que partir de la base de dignidad. Tiene que asegurar un acceso igualitario, de modo que todas las personas, en función de su necesidad, solamente puedan tener acceso a esos alimentos o a esa seguridad alimentaria si lo necesita. Por ejemplo, tiene que ver con la no discriminación. Si hay grupos poblacionales, minorías, o si hay personas que por edad o por género o por otras circunstancias o condiciones no tienen acceso a esa ayuda humanitaria, a esa ayuda alimentaria que está dando esa organización, ahí está fallando la transversalización de la protección. Digamos entonces, por resumir, que protección puede ser vista desde el punto de vista vertical, un proyecto que tiene objetivos en protección y tiene que ser vista para todos los sectores desde el punto de vista de transversalización o mainstreaming. Todas las actuaciones que hagan las organizaciones humanitarias tienen que estar informadas por un tema de protección para asegurar que lo que se haga tenga siempre en cuenta la protección de esas personas que van a recibir esa asistencia. Son un poco de estas dos lógicas. Son dos lógicas que no se contradicen. Lo único que la protección vertical
solamente está integrada incluida en proyectos que intentan justamente un objetivo de protección, digamos proyectos de protección, mientras los que mainstream protección tiene que hacerse en todos los sectores de acción humanitaria, no importa que sea WOS, que sea alimentaria, siempre hay que hacer protección. Y efectivamente, como plantea quien hace esta pregunta, hay muchísimos manuales, quizá una sobredosis, lo digo un poco así, de manuales sobre cómo asegurar que la protección se transversaliza. Dentro de todos esos manuales, para mí lo más claro ahora mismo, es una opinión nada más, pero creo que en la política de ECO se hace un resumen bastante operativo. Esos manuales tienen muy detallados listas checklist, listas de comprobación para asegurar que no se quedan aspectos olvidados. En la política de ECO lo que plantea es más bien un enfoque de criterios, cómo asegurar que la protección sea transversalizado en todas las actividades. Se trata de consultar los manuales, consultar la política y ver qué os parece más informativo, pero que la protección ha de ser transversalizada en todos los sectores, afortunadamente hoy en día eso es un hecho. A ver, perdón. Sí, órgano internacional que plantea, que persiga. Sí, la pregunta es si hay un órgano internacional que fuera efectivo que persiga el cumplimiento del derecho internacional humanitario, y no hay ninguno. Justamente el derecho internacional humanitario, que es de los cuerpos de derecho más antiguos que puede haber en ese sentido, realmente regula los derechos vinculados a la guerra, a los conflictos armados en general, y realmente es un derecho que, aunque son derechos muy claros, no abarca muchos derechos para la población civil, y no hay ningún cuerpo a nivel internacional que lo pueda regular y asegurar que se cumpla en absoluto. Al fin y al cabo, yo creo que esto vale para el DIH, pero también para los derechos en general. Casi no hay ningún órgano internacional que pueda realmente perseguir el cumplimiento, porque digamos a esa interfaz que va de lo punto de vista de lo legal, de los derechos, a esa interfaz política, en la cual ya hablamos de relaciones internacionales, de relaciones entre gobiernos, de luchas de poder y de hegemonía. Realmente hay poco espacio para derechos cuando llegamos a esos niveles. Y el DH justamente no tiene nada de eso. El CICR, como es un organismo internacional en el cual los gobiernos en general han delegado, es un formalismo, para que monitoree e intente garantizar, no garantizar en cuanto a hacer que se cumpla, sino monitorear y velar por el cumplimiento por parte de gobiernos y también de actores armados no estatales en los conflictos armados. En la práctica el CICR depende al final de la voluntad de esos gobiernos y de la voluntad de esos actores armados no estatales. Lo que intenta es construir esa voluntad a base de facilitar, promover, recordar y también, ¿por qué no?, generar una presión política para que quien tenga al menos un deseo de una imagen pública a nivel internacional se sienta un poco obligado a, para mantener esta imagen, plantear que respeta el DIH y en general los derechos humanos. Pero esto, como sabéis, es una labor política de largo plazo, complicada y que no siempre consigue resultados, lamentablemente. Estamos en un mundo de relaciones internacionales y de gobiernos poderosos y de hegemonía, y lejos de un mundo, en mi opinión, en los cuales los derechos humanos sean una realidad efectiva. Pero bueno, no quiero estar muy pesimista, pero me parece. Perdón que leo otra por acá. A ver. Si lo he entendido bien, el enfoque de riesgo dice que si las personas afectadas pueden reclamar sus derechos, esta capacidad reduce su vulnerabilidad. La pregunta dice, estoy de acuerdo en teoría, pero me pregunto si la reclamación de derechos a veces tiene la consecuencia de incrementar la vulnerabilidad. Trabajo en incidencia práctica es un debate que tenemos en nuestra organización. Totalmente de acuerdo. O sea, no hay ninguna actuación neta que por sí misma pueda garantizar reducir vulnerabilidades o incrementar capacidades. Lo que sucede es que cuando se plantea un abordaje del tipo de incrementar la conciencia o el conocimiento que tenga una población para poder reclamar sus derechos, eso no puede hacerse aisladamente ni en cualquier escenario. Solamente puede ser un escenario, como seguro que sabes bien, en el cual la acción de esas personas para reclamar sus derechos no genere más daño. Es decir, puedan reclamarlo de modo seguro. Es decir, no solo sean conscientes también de sus derechos, sino, si no lo son también, que sean conscientes también, por supuesto, de qué puede suceder si se lanzan a reclamar sus derechos. Digamos que es un trabajo complejo, no solamente un curso de derechos humanos, sino es cómo incrementar la capacidad de análisis político y de incidencia y el peso político, digamos, también de esas personas
o grupos afectados para que puedan reclamar derechos sin sufrir represión, o si sufren represión, porque es un caso que se da en muchos escenarios, creo, puedan enfrentar también esa represión y puedan tomar una decisión informada y política sobre qué quieren hacer. Como sabemos, en muchos países pues defensores, defensa de derechos humanos y organizaciones de personas afectadas por estos temas, pues sufren muertes, asesinatos y una represión directa, cárcel, por reclamar sus derechos, pero son decisiones que también se toman de modo informado. Y en ese sentido, una organización humanitaria que trabaje en eso tendría la responsabilidad de asegurar que después esas personas saben lo que se exponen, incluso respaldarlas en su proceso. Lo digo porque no solo es, digamos, formación y después que la gente haga cosas, sino también intentar controlar los escenarios en los que esas personas reivindican sus derechos, intentando hacer incidencia con autoridades, con otros actores que tengan peso, como embajadas, Naciones Unidas, etcétera, para que se integren a esos procesos de reclamar derechos, no para que lo reclamen ellos, sino para que se reconozca ese derecho a defender derechos y por tanto se puede ejercer del modo más seguro posible. De nuevo, difícil, pero de nuevo una realidad que sucede, pues, como sabéis, en muchos sitios, ¿no? Bueno, si es realmente efectivo, supongo que te refieres a no sé si al seguimiento, no entiendo bien. Sí, bueno, supongo que te refieres al seguimiento en cuanto al respeto de derechos. Creo. La pregunta es si es realmente efectivo, no sé qué, y cómo en línea general se lleva a cabo ese seguimiento. Si el seguimiento, esta pregunta, Sergio, te refieres a cómo dar seguimiento a intentar buscar el cumplimiento de reclamaciones de las personas, justamente es ese seguimiento. Son cosas básicas, pero yo creo que tendríamos que recordarlas en el mundo humanitario. Si hay organizaciones de personas desplazadas o refugiadas, organizaciones estructuradas o bien movimientos más espontáneos que reivindican derechos. Un trabajo que pueden hacer las organizaciones humanitarias es acompañar esos procesos. Eso no significa tomar partido, porque en el mundo humanitario el tema de los principios humanitarios como la neutralidad, imparcialidad, etcétera, lo que hay que ver cómo combinamos esos principios humanitarios que son claros con un enfoque de derechos, que es la otra realidad que tiene también la acción humanitaria. También tiene un enfoque de derechos, tiene un enfoque de necesidades, como siempre se ha planteado en la acción humanitaria, pero ese enfoque de necesidades está informado por un enfoque de derechos, como plantea Naciones Unidas de hace unos años ya. Entonces, ¿cómo conseguir crear el escenario que conduzca, que haga posible, que posibilite que esta reclamación de derechos intente conseguir resultados sin generar daño para la gente? Pero ahí volvemos a la casilla de partida, digamos, ¿no? Las luchas por derechos en general, como sabemos bien, son luchas difíciles, controvertidas, contestadas y que requieren de acción política, en el sentido más amplio de la palabra política, para conseguir resultados. Nadie los va a garantizar. Es un tema de presiones, de información, es un juego complejo, pero en ese sentido la acción humanitaria es parte de ese juego. A veces yo tengo la sensación, y es una opinión un poco personal, de que los actores humanitarios han intentado jugar un juego al margen de eso, ¿no? O sea, dentro de esta imparcialidad, independencia y neutralidad de acción humanitaria, pareciera como que a veces hay actores que han intentado escapar a esa lógica profundamente política, en sentido amplio de la palabra, de derechos y de necesidades, ¿no? Yo creo que ahora con el tema de protección vuelve a estar claro que esos sectores humanitarios están tan dentro de los escenarios políticos como otros sectores y que aunque puedan preservar y deban preservar su independencia, neutralidad, imparcialidad, están dentro de esa esfera de escenario político más amplio, ¿no? Creo que desde ahí es más fácil luchar por esa imparcialidad e independencia, etcétera, que no poniéndose desde fuera. Es mi opinión. No sé si estamos todo el mundo de acuerdo, pero al menos lo pienso así. Leo otra pregunta. Sí, ¿cómo se podrían desarrollar e implementar acciones de protección en contextos de violencia urbana donde los perpetradores no están regulados por el DH? Por ejemplo, pandillas. Me imagino que es un ejemplo como las conocidas en algunos países de Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Pues esta pregunta es muy difícil porque realmente creo que una primera dificultad en los escenarios en los cuales se ejercen violencia y hegemonía de un territorio por parte de maras o de pandillas en algunas ciudades, por ejemplo San Salvador, por ejemplo ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera, Honduras y otros lugares, todo esto solamente se viene a la cabeza. Creo que son contextos profundamente, yo diría que mixtos,
híbridos, no son contextos humanitarios en sentido puro. Y sin embargo, es verdad que en los últimos años ha habido un intento, y yo creo que tiene todo el sentido, de organizaciones humanitarias por entrar y poder trabajar también en esos contextos. Pero son contextos en los cuales, como bien dices, primero no está claro qué marcos normativos se aplican. Mejor dicho, está claro que aplica el derecho internacional de derechos humanos, estamos dentro de un país. Bien, de acuerdo, y no hay un conflicto armado, de acuerdo. Pero es cierto que de facto hay maras o pandillas que de facto ejercen un control del territorio, que de facto tiene una estructura interna, que de facto tiene una capacidad armada que hace que el escenario se asemeje a los escenarios humanitarios. Yo no creo que tengamos una respuesta para esa pregunta tan difícil. Lo que sí sucede es que yo sí pienso al menos que un enfoque puramente humanitario está como mal dotado, por así decirlo, para abordar temáticas tan complejas que entran mucho en lo social y en lo político. Y creo que haría falta actuaciones híbridas en las cuales se pueda combinar actuaciones puramente humanitarias con acciones de desarrollo, con acciones de derechos humanos y también con acciones de política pública por parte de gobiernos para construir abordajes. Yo no tengo la respuesta, la verdad, porque nunca he trabajado directamente en esos contextos, excepto en protección de personas de defensa de derechos humanos, pero sí creo que no habría un enfoque único, ni solamente humanitario, ni el DH es el marco normativo más poderoso para trabajar en esos contextos. No tengo una buena respuesta, pero si alguien la tiene y nos la comparte, nos sería un servicio a mucha gente. Es una broma, pero... sí, hay otra pregunta que diría, pues pareciera cualquiera de nuestras actuaciones puedan entrar bajo el concepto de protección, ya que sin duda un programa humanitario aporta sobre las condiciones mismas que vive la gente, entiendo. ¿Cómo podríamos levantar el perfil de protección y cómo se encajaría dentro del específico en vez de transversal? Sobre perfil específico en sentido vertical. Pero es que, como decía antes, insisto un poquito, aunque un proyecto de seguridad alimentaria o de educación o de WASH, agua y saneamiento, pero mejores condiciones de vida de la población, por ejemplo, población desplazada, insisto un poquito, si ese proyecto no aborda de alguna manera las amenazas, o sea, no tiene en cuenta y no puede de alguna manera abordar esas amenazas, yo diría que no es un proyecto de protección. Es un proyecto de otro sector de la acción humanitaria también súper importante, muy importante, pero no sería protección. En ese sentido, y es una discusión muy viva, por ejemplo, entre donantes, lo conozco de varios donantes, plantear un proyecto de agua y saneamiento como protección, porque las letrinas llevan cerradura, para que las mujeres y las niñas no sean agredidas sexualmente, por ejemplo, eso no es un proyecto de protección. Si me permitís, es un proyecto de agua y saneamiento en el cual se ha transversalizado la protección, porque esas cerraduras no tienen un objetivo de protección como proyecto, sino el proyecto tiene un objetivo de agua y saneamiento, pero tiene que asegurar que las personas que lo usan no se ven expuestas a abusos al usarlo. Desde ese punto de vista, ese proyecto es un proyecto de agua y saneamiento que transversaliza la protección adecuadamente. Las luces en las letrinas es lo mismo. Las luces tienen un objetivo de proteger cuando la persona usa esas letrinas o ese punto de agua, pero no, el objetivo de protección es dentro de ese uso, no va más allá en el proyecto. Por eso ambos son buenos ejemplos de transversalización de protección, pero no de proyectos que contribuyan a la protección más allá del uso o del objetivo que tenga el proyecto. No sé si me explico. Me decís, por favor, si no me explico bien con esto. Hay quien dice que muchas gracias porque está muy aterrizado. Le agradezco mucho el punto de aterrizado, pero realmente, y como creo que todas y todos sabéis acá, matizar, aterrizar y hacer todo esto una realidad requeriría mucho más trabajo. Aunque yo intento hacerlo aterrizado, pero sabéis bien que todo esto que se dice muy fácilmente, y más enfrente aquí de una cámara, todos aquí. Cuando vamos a los escenarios reales, todo esto se complica muchísimo. Quienes trabajéis en los escenarios lo sabéis muy bien. Bueno, un par de personas dicen que ha aclarado la pregunta, que me alegro mucho, y alguien ha enviado un link, pero no sé, bueno, no es una pregunta, es un link que creo que se puede compartir, digamos, sobre seguridad de actores humanitarios. Realmente insistiré un poquito, el enfoque de riesgo también se ha aplicado en seguridad,
y la ecuación es la misma. Lo que pasa es que los contenidos son distintos. ¿Por qué? Porque cuando hay una acción, una organización humanitaria que analiza sus riesgos, entonces analiza las amenazas que tiene esa organización, analiza sus vulnerabilidades como organización y analiza sus capacidades, es un ejercicio distinto. Cuando hay un análisis de vulnerabilidades humanitaria, generalmente hay vulnerabilidades, pero también hay muchos recursos para reducir las vulnerabilidades. Por ejemplo, si la organización humanitaria está viajando a zonas difíciles o peligrosas y requiere de unos buenos vehículos para poder ir y salir y no quedarse en la zona, pues generalmente tiene esos buenos vehículos, no siempre, pero muchas veces se tiene. Si la organización es vulnerable porque no tiene una manera de comunicarse adecuadamente, tiene un teléfono satélite para poder comunicarse. Y más claramente todavía, si la organización humanitaria está enfrente a una amenaza muy seria, muy grave, lo que suele suceder es que se evacúa al personal. Este planteamiento de evadir la amenaza con evacuación no es aplicable en protección de población afectada, porque no se puede evacuar a la población. O sea, la población está ahí, está expuesta a la amenaza y por eso el enfoque es completamente distinto, aunque se aplique de igual manera la lógica del riesgo. Digo, eso también me parece importante comentarlo, ¿no? No veo más preguntas por aquí. Uy, perdón. No veo más preguntas. Alguien agradece que haya aclarado lo de protección vertical. O sea, este enfoque de... Me alegro mucho porque siempre es un poco complejo aclararlo. Si miráis tanto la política de ECO, el documento de política de ECO, que se encuentra online si ponéis DG ECO Humanitarian Protection Policy, en el curso también lo vamos a trabajar, lo trabajaremos también directamente. Como si miráis también la página web del Global Protection Cluster, vais a encontrar también más explicaciones y que hay unos vídeos muy interesantes sobre el tema de protección vertical, sobre todo también el tema de Mainstream Protection. Y eso es lo que sí quería insistir mucho en que, y nos pasa mucho en las formaciones, que a veces nos aproximamos a la formación y hay quien se aproxima planteando que la protección es la Mainstream Protection. Y eso solo es, digamos, una parte de la ecuación. Y es la parte, con todo el respeto dicha, la menos difícil. Se trata de asegurar que lo que tú haces, razonablemente, tiene en cuenta la protección de las personas que lo van a usar. Que no es fácil, es muy difícil. Pero digamos que otro salto distinto es la vertical, cuando planteamos que nuestro proyecto va a intentar generar protección, es decir, va a intentar reducir amenazas, vulnerabilidades y nuestras capacidades. Eso es otro salto de protección vertical, digamos, que es quizá lo que más nos interesaría también seguir desarrollando, quizá lo que más todavía está costando, porque realmente los desafíos son mayúsculos, creo. Bueno, gracias. Ahí nos han compartido el link sobre sobre la política de eco de protección humanitaria, que realmente es un documento muy sintético, interesante. Un poco árido, pero muy interesante en cuanto a que no solo es una política, también da muchas pistas sobre cómo analizar el riesgo y qué actuaciones se podrían considerar desde el punto de vista de eco, claro, que son protección. En sentido es muy, yo creo que es bastante didáctico, para ser una política es muy didáctico. Gracias por compartir los links. No veo más preguntas. Realmente en el curso, si también puedo comentar esto, vamos a intentar profundizar un poco más en todo esto. Es un curso corto, no va a dar tiempo tampoco a 1000 cosas, pero sí a ampliar bastante la mirada, mucho más de lo que hemos comentado ahora. También un poco en la línea de cómo conseguir dibujar la lógica. Si os acordáis que al principio hablábamos del tema de resultados en protección, esto es un gran desafío, porque es muy difícil plantear resultados en protección. Pero se hace, de hecho se puede hacer, y sería un poco algo interesante. Ya no solamente hablar de esta parte en el sentido de analizar el riesgo, porque ahí es lo que estamos haciendo, es un diagnóstico de necesidades en protección, análisis. Luego vendría el pasar a la acción, o sea, cómo se traducen, cómo se trasladan la respuesta a esas necesidades en forma de un proyecto. No en lo concreto del proyecto, sino en el sentido de qué resultados se pueden plantear para conseguir, y también se tocará, pero brevemente, cómo evaluar esos resultados, que también sigue siendo un desafío. En general, evaluar a mí me parece muy difícil, en el sentido de definir indicadores y luego ver lo que se consiguió, digamos, ¿no? Pero también se tocará un poquito de esta parte. Y también tocaremos un poco también de los marcos normativos, porque, insisto, esta frase que a mí me parece que es interesante. Siempre ha habido este debate entre acción humanitaria y desarrollo, en sentido de uno está basado en necesidades y otro en derechos. Debate, yo creo que
estuvo interesante, yo no creo que sea tan útil. Lo que ahora planteamos me parece más enriquecedor desde mi punto de vista es que el enfoque de necesidades característico de la acción humanitaria está basado en derechos. Podemos seguir con el enfoque basado en necesidades, perfecto, pero nunca olvidemos que están basadas en derechos y en el curso también se verá un poquito los principales marcos normativos que informan esos derechos, que informan esas necesidades. Y así, digamos, un poco logramos redondear un poco este enfoque y lograr encontrar puntos comunes para buscar conexiones, que es lo que nos hace falta, digamos, ¿no?